Capítulo 11. Cecilia. ¿Qué me pasó? Cecilia. Mamá, mamá. Kiana miraba a la mujer gentil y virtuosa frente a ella con algo de incredulidad. Cecilia se acomodó el cabello de la frente con la mano y miró a su segunda hija, que ya había crecido hasta convertirse en una hermosa joven. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kiana? ¿Cómo has estado últimamente? Entonces, Kiana saltó a los brazos de Cecilia. Sintiendo el calor y la suavidad que venían de sus brazos, Kiana se frotó con cierta reticencia, asegurándose de que no estaba soñando. Dos lágrimas rodaron silenciosamente por las mejillas de Kiana. Es realmente maravilloso poder verte otra vez, mamá. Está bien, Cecilia se sorprendió un poco por la repentina acción de Kiana, pero solo quedó atónita un instante. Con una sonrisa llena de amor en el rostro, acarició cariñosamente la cabeza de Kiana con la mano. Anda, levántate ya. Eres tan mayor y aún sigues actuando como una niña mimada con tu madre así. Aunque lo decía, Cecilia seguía abrazando a su hija sin intención de soltarla. Madre e hija se abrazaban cálidamente, pero para quienes no conocían la situación, parecían más bien un par de hermanas. Al ver esta escena, Sirin, que había estado de pie al lado, frunció los labios con desagrado y apartó la mirada, obviamente un poco celosa. Pero eso no interrumpió la cálida y hermosa escena frente a mí. Incluso Sora y Siegfried, que habían estado compitiendo entre sí, se miraron tras ver esta escena y luego soltaron sus manos tácitamente. Ambos fingieron que nada había pasado y se separaron en silencio. Chico, te dejaré pasar esta vez. Siegfried fulminó con la mirada a Sora con ferocidad, y el significado era evidente. La próxima vez tendremos ocasión de resolverlo. Sora se tocó la nariz, sintiéndose un poco culpable, con cierta confusión en sus ojos. Al ver la situación delante de él, dijo con conciencia. Entonces, ¿ustedes son los padres de Kiana? Pero esposa, ¿no dijiste que tus padres estaban muertos? Apenas lo dijo, se dio cuenta de que había metido la pata. Instintivamente se tapó la boca, pero fue completamente inútil, como agua derramada. ¿Qué? Kiana, ¿realmente le dijiste eso a tu querido padre? Siegfried, que solía ser un tipo rudo, no pudo contenerse al escuchar eso. Parecía un poco perdido. Sora, que estaba más cerca, incluso pudo ver lágrimas acumulándose en los ojos de aquel hombre de mediana edad. Esa frase también sacó con éxito a Kiana de la hermosa atmósfera. El sudor frío del nerviosismo empapó de inmediato su espalda, y Kiana de pronto sintió la garganta seca. Lo más evidente fue que los brazos que antes la rodeaban con dulzura, de pronto se volvieron firmes. Apretada contra los brazos de Cecilia, Kiana levantó la cabeza lentamente y con rigidez. Lo que vio fue a Cecilia, que aún sonreía con gentileza, pero cuya sonrisa se había tornado más baja, con la mayor parte de su rostro enterrada en las sombras. La sonrisa antes amable se volvió tan siniestra y aterradora. Mamá, la alarma en su corazón sonaba a todo volumen, y Kiana se obligó a poner la expresión más obediente que podía imaginar. Mamá, han venido de muy lejos, deben estar cansados, ¿verdad? ¿Por qué no entran a descansar un rato? Cecilia aún mantenía esa sonrisa gentil. El capitán, es decir, mi esposo, justo se estaba preparando. ¿Quieren desayunar con nosotros? Cecilia sonreía. Mamá, sé que estuve mal. Sintiendo la fuerza cada vez más fuerte, Kiana, que no se atrevía a resistir en absoluto, incluso empezó a sentirse sofocada. Al final, solo pudo admitir su error con alegría. Sonrisa. Finalmente, Cecilia soltó a Kiana. Después de todo, era su propia hija, y no podía simplemente estrangularla hasta la muerte, por muy rebelde que fuera, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, los ojos de Kiana se habían puesto en blanco y comenzó a escupir almas. Sirin reía a carcajadas al lado, como si hubiera vengado algún gran agravio. Entonces, Cecilia tomó naturalmente de la mano a Sirin, que de inmediato se volvió muy obediente. Siegfried, vamos a entrar a probar la comida de nuestro yerno. Siegfried se rascó la cabeza. ¿Qué yerno ni qué nada? Todavía no reconozco a ese tipo como mi yerno. Pero igual siguió obedientemente hacia la casa. Sin embargo, justo al doblar la esquina, Siegfried se cubrió las manos frenéticamente y saltaba en el lugar, con el rostro distorsionado por el dolor, pero sin atreverse a hacer ningún ruido fuerte. Es mocoso, es bastante capaz, ouch. Duele tanto.
En el otro lado, Sora, que había estado de pie un rato en la puerta, también se apoyó en el marco con una expresión de dolor. ¿Cómo puede ser tan fuerte ese viejo? ¿Realmente es digno de ser el padre de Kiana? Pero tampoco se atrevió a hacer mucho ruido para que los demás no lo escucharan. Solo pudo aguantarse el dolor, hasta que incluso 2 lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos. Finalmente, tras pasar el dolor, Sora se agachó con cuidado junto a Kiana. Querida esposa, ¿sigues viva? Kiana, que había estado tendida en el suelo fingiendo estar muerta, levantó lentamente la cabeza. Era una expresión entre risa y llanto. Capitán. Siempre pensé en la situación del mundo original al compararla con este mundo. Nunca esperé que este mundo también tuviera un padre apestoso, y que Cecilia aún estuviera viva. Ja 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 ja, capitán, estoy tan feliz. Si estás tan feliz, entonces no llores. Le acarició la cabeza con su mano intacta, sintiéndose muy preocupado. En ese momento, Sora solo tenía un pensamiento en mente. ¡Ay, mi esposa está enferma otra vez! Así es, desde el punto de vista de Xian, Kiana afirmaba haber vivido el incidente del salto desde el puente más de un año atrás, lo cual podría haberle hecho entrar agua en el cerebro. De hecho, algunas enfermedades mentales nunca han tenido cura. Ella siempre pensaba que era una viajera de otro mundo, como en las novelas. Él siempre había llevado a Kiana de visitar departamentos de psiquiatría en varios hospitales famosos. Pero el efecto del tratamiento había sido muy lento. Por suerte, los síntomas de su esposa parecían benignos y no afectaban su vida normal. Finalmente, esos reconocidos expertos psiquiátricos llegaron a una conclusión. Aquella memoria era en realidad algo que Kiana fabricó para protegerse a sí misma durante ese período de tiempo, debido a una estimulación externa. Capítulo 12. La enfermedad de Kiana. Por eso ella cree tan firmemente en esa memoria. Sin embargo, esa autoprotección terminó en el momento en que Kiana despertó. Aún así, debido al mecanismo de defensa, el paciente siempre creerá con firmeza en esa memoria. Por lo tanto, para la familia del paciente, este también es un largo proceso de tratamiento y acompañamiento. Kiana levantó la cabeza y miró a su esposo, que la observaba con ojos llenos de cariño. De repente, comenzó a llorar aún más triste y... Lo sabía, capitán. Aún no confías en mí. De verdad no estoy enfermo. En el otro mundo paralelo sí existe un desastre como el Honkai. Sí, existe el Honkai, existe el Honkai. Nuestra Kiana es la heroína que salva al mundo, Sora solo pudo decirle en tono de consuelo. Te lo he dicho tantas veces, capitán, y aún no me crees. No estoy enferma. No estoy loca. ¿Quién dijo que nuestra Kiana está enferma? Voy a encargarme de ellos. Yo soy Kiana y después del Honkai, accidentalmente viajé a un mundo feliz. Aquí recibo sorpresas inesperadas una tras otra. Pero solo hay una cosa que me hace infeliz. El capitán de este mundo. Siempre piensa que estoy enferma, que soy una loca y... En la mesa de la sala, Siegfried y Cecilia miraban en silencio los historiales médicos que les habían entregado. Cecilia dijo con preocupación. ¿Así que esto es lo que ocurre? Pensé que tu tardío período de rebeldía finalmente había llegado, pero no esperaba que tú, Kiana, hubieras pasado tanto sola en China este año. Kiana, que había estado arrodillada en el sofá de la sala, luciendo obediente y dócil, no pudo evitar suspirar aliviada. Parece que, por ahora, me he librado. Y Kiana miró a Cecilia, que siempre había sido gentil y virtuosa, pero cuyo rostro ahora parecía un poco nervioso y perdido. Solo siento calidez en mi corazón y... Mamá, y estoy bien. Mira, sigo viva y coleando. Antes de terminar de hablar, Kiana saltó del sofá. Incluso hizo una voltereta hacia atrás y apareció de repente frente a Cecilia, sonriendo radiante. Mi hija siempre ha sido tan sana y fuerte como un ternero desde pequeña. El rostro de Cecilia mostró cierto alivio. La expresión de Kiana se torció un poco. ¿Qué clase de metáfora es esa? Perdóname. Perdí la calma contigo hace un momento sin saber la razón. Realmente has sufrido este año. Mamá y mamá. Kiana estaba tan conmovida que sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo evitar lanzarse otra vez a los brazos gentiles de Cecilia. Cecilia le acarició suavemente la cabeza una vez más. Entonces, nuestra salvadora, ¿puedes contarle a mamá la maravillosa aventura que viviste en otro mundo? ¿Eh? Kiana levantó la cabeza sorprendida.
Mamá, ¿estás dispuesta a escucharme hablar del otro mundo? ¿Por qué no? Esa también fue una aventura maravillosa que mi querida hija vivió y Cecilia sonrió dulcemente, y esa sonrisa contenía la ternura de una Virgen María. Los ojos de Kiana brillaron de repente. Te cuento. Mamá, en ese mundo tú y la relación entre madre e hija se volvió tan armoniosa que la extrañeza y la distancia que Kiana sentía hacia Cecilia se disiparon rápidamente, mientras hablaba sin parar y Cecilia la escuchaba con atención. Sin embargo, la atmósfera entre los tres hombres a un lado era un poco extraña. Kevin estaba sentado apenas con la mitad del trasero en el taburete, sin atreverse a moverse. Intentaba respirar lo menos posible, esforzándose por reducir su presencia. Siegfried observaba con una expresión a medias entre enfado y alivio, mientras Sora también estaba sentado como sobre alfileres. Estaba enojado porque, desde su perspectiva, el desgraciado delante de él se aprovechó de la memoria confusa y la supuesta enfermedad mental de su hija. Había engañado a su niña apestosa para quedarse con ella. Pero la otra mitad de él lo admiraba, porque ese chico llamado Sora no solo había salvado la vida de su hija, sino que también la cuidaba muy bien. Kiana estaba más rolliza y saludable que cuando se había marchado de casa. Además, aquel muchacho había mostrado éxito apenas llegar aquí, así que le dio una advertencia contundente. Al menos, eso pensaba Siegfried. Por eso ahora gran parte de la ira en su corazón ya se había disipado. Si al principio lo miraba como a un ladrón que le había robado su tesoro, ahora lo veía como a un yerno que simplemente no era de su agrado. La razón por la que Sora estaba tan incómodo era sencilla. No solo había raptado a la hija del otro sin permiso, sino que también había presumido de su fuerza frente a su suegro desde el inicio. O al menos, eso pensaba él. Podría ser la única persona en la historia en ofender tanto a su suegro. En resumen, la atmósfera entre los tres hombres en la escena se volvió extrañamente incómoda. Hasta que Siegfried sacó lentamente una botella de Ergotou de la maleta. TL. El Ergotou es un tipo de licor chino fuerte que tradicionalmente se elabora con sorgo fermentado. Es transparente y suele tener un alto contenido de alcohol, entre 50% y 60% de graduación, aunque algunas variantes pueden ser algo menores. Conocido por su sabor fuerte y penetrante, es uno de los baijiu más populares y asequibles en China, especialmente en Pekín. La compré justo al bajar del avión. ¿Quieres beber un poco? Siegfried agitó la botella en dirección a Sora. ¿Hay algún aperitivo para acompañar el vino? Déjame probar algunas especialidades de tu país. Oh. Lo preparo enseguida. Sora corrió a la cocina. Por suerte, aún había muchas cosas listas allí, así que algunas solo necesitaban calentarse. Cecilia movió las orejas, escuchando claramente el ruido que hacía Siegfried. Se tomó el tiempo de lanzarle una mirada de reproche, el significado era muy simple. ¿Otra vez bebiendo? Siegfried se encogió instintivamente al recibir la mirada de Cecilia, pero enseguida se irguió, con una expresión que contenía 70% determinación y 30% halago. El mensaje hacia Cecilia también era muy claro. ¿Beber yo? No, solo estoy probando a mi futuro yerno. Cecilia suspiró levemente y lo dejó pasar esta vez. Era una oportunidad rara para que Siegfried se diera un gusto. Con un clac, destapó el Ergotou y bebió un sorbo con deleite. Este vino es bueno, tiene un sabor exótico único. La intención original de Siegfried al comprar esa botella, en realidad, había sido evitar lidiar con el sinvergüenza que se había llevado a su hija. Pensaba usarla como un arma para estrellarla contra la cabeza del otro y, en ese momento, sin duda lo estaba disfrutando, y las extrañas historias que contaba su hija se habían convertido en el mejor aperitivo. Pero mientras masticaba cacahuetes y escuchaba el comienzo de la historia de Kiana, pronto no pudo seguir oyendo más y... ¿Cómo era posible que, al inicio del relato, su esposa Cecilia muriera a manos de su hija adoptiva Sirin? ¿Y que luego su pequeña hija Sirin también muriera? ¿Que él mismo quedara gravemente herido, y su hija mayor también se perdiera? Lo más importante. ¿Por qué, querida hija, eres un clon en esa historia? Al escuchar todo eso, Siegfried chasqueó los labios con incredulidad, diciendo que la historia era una tragedia y un completo disparate. Capítulo 13. El obispo Otto de este mundo. Sin embargo, la historia contada por Kiana es solo el comienzo y... Cecilia escucha la noticia de su repentina muerte al inicio del relato.
Su apariencia originalmente gentil se volvió un poco incontrolable, y las comisuras de su boca se contrajeron levemente. Pero aún así escuchó pacientemente la aventura de su querida hija en otro mundo. Que una madre tenga la paciencia de escuchar las historias de su hija no significa que el padre tenga la misma paciencia. Sabiendo que era totalmente incapaz de ayudar a otros a resolver sus problemas ni de brindar asesoramiento psicológico, Siegfried eligió beber tranquilamente a un lado. Al mismo tiempo, también sentía curiosidad por saber qué tipo de final tendría en el mundo de fantasía de su hija. El resultado y ¿por qué Teresa, esa violenta enana de apenas 70 centímetros, puede obtener el mejor resultado al inicio? Siegfried bebía mientras murmuraba con insatisfacción. ¿Y yo fui engañado por ese patético lamebotas de Otto Apocalipse? ¿Ese obsesionado con mi prima Callen? Siegfried, en este mundo, recordó en su mente al hombre que normalmente parecía decente en su memoria. A diferencia de un tipo como él, que estaba en las ramas periféricas del árbol genealógico, Otto era el verdadero heredero de la familia Apocalipse y el actual obispo de Schicksal. Siegfried admitía que Otto era, efectivamente, más inteligente que él. Pero eso solo en su estado normal y, en cuanto ese tipo veía a su prima Callen, su coeficiente intelectual se desplomaba hasta el fondo. Estaba dispuesto a convertirse en un payaso solo para hacer feliz a Callen. Él era el maestro Apocalipse. La escena era tan absurda que, si Batman de Ciudad Gótica la hubiera visto, habría gritado que había nacido otro Joker. Incluso el verdadero Guasón tendría que hacerse a un lado y decir que no era digno. En cuanto a la razón de que Siegfried y Otto se conocieran, era muy simple. Callen era prima de Siegfried y a través de esa identidad, también le había sacado bastantes beneficios a Otto. Consiguió mucho buen vino y ejemi. En los ojos de Siegfried, Otto no era más que un comediante. Pero en boca de su preciosa hija, se transformaba en un jefe en la sombra, frío y despiadado, que había vivido durante cientos de años. ¿Y la razón? ¿Por qué y su prima Callen había muerto? Siegfried reflexionó seriamente un rato y finalmente llegó a la conclusión. Ese lamebotas sí parece capaz de hacer algo así. En la lujosa oficina, un apuesto hombre rubio estornudó fuerte 3 veces seguidas. Su excelencia obispo. ¿Está bien? La doncella de cabello corto a su lado le entregó rápidamente un pañuelo. Rita miró al hombre que controlaba la religión más grande de Europa y casi toda la columna vertebral económica mundial, con una influencia inigualable tanto en lo militar como en lo político. Sacudió la cabeza sin palabras. Excelencia, no ha descansado en más de 20 horas. Por el bien de su salud, como su doncella debo recordarle que debería descansar lo antes posible. Los ojos habitualmente encantadores de Rita ahora estaban llenos de impotencia. Su salud está relacionada con el funcionamiento de todo Schicksal, sus distintas empresas y decenas de miles de empleados. Está bien, Rita. Conozco mi cuerpo. Otto fijaba su mirada en la pantalla del ordenador frente a él. Sus manos saltaban por el teclado, hasta se podían ver algunas postimágenes. Hay ciertas cosas que debo hacer por mis propias razones. Rita, por favor no me detengas. Al escuchar esto, Rita, la doncella perfecta, apretó con sus manos enguantadas en seda negra el dobladillo de su minifalda. No pudo evitar morderse el labio inferior, esforzándose por controlar sus emociones. Señor Otto. Lo que usted llama tener que hacer por sus propias razones no es más que jugar aquí. Y con Callen Fantasy 15, ese juego lo desarrolló usted mismo. Ya lleva más de 20 horas seguidas jugándolo, ¿acaso no es suficiente? Rita, ¿qué dices? ¿Cómo es posible no admirar la belleza deslumbrante de Callen? ¿Cómo puedes usar una palabra tan sucia como suficiente? Una vena en el cerebro de Rita se rompió. De inmediato recordó el consejo que le había dado su predecesora Amber, quien había renunciado a su puesto para viajar por el mundo y relajarse, justo antes de marcharse. Señorita Rita, le dejo al obispo Otto bajo su cuidado. El obispo es una persona muy amable y no hay nada de qué preocuparse. Solo que, a veces y él hará cosas irracionales. Si llega realmente a ese punto, para mantener la reputación de todo Schicksal, puede usar ciertas medidas coercitivas. Pensando en eso, Rita dio un paso adelante con sus largas piernas cubiertas por medias negras. El suelo y sus tacones altos produjeron una serie de rápidos sonidos de impacto y Rita apretó los dientes, se acercó al enchufe y se agachó. Lo siento, obispo, esto es por su salud.
Espera, Rita. ¿Qué estás haciendo? Aún no he guardado. Otto se alarmó de inmediato al ver a su doncella actuar así. Intentó levantarse para detenerla, pero sus piernas flaquearon en cuanto se puso de pie, agotado tras tantas noches sin dormir, y volvió a caer sentado. Señor Otto, le doy un minuto para guardar su partida y volver a su habitación a descansar. Otto jadeó. ¿Cómo puede una doncella como tú ser tan cruel? Ni siquiera Amber me había amenazado así. Voy a despedirte. Deberías saber que yo soy tu jefe. Otto, con los ojos inyectados en sangre, comenzó a gritar acusadoramente. Por fin tengo un día libre. Es mi libertad pasar el tiempo como yo quiera. Señor Otto. Rita sonrió con perfección, y esa sonrisa entrenada profesionalmente era impecable. Incluso ahora, medio arrodillada en el suelo, con las manos en el enchufe, su actitud amenazante solo hacía que se viera elegante y hermosa. Le quedan 30 segundos. 30, 29, 28 y... Rita, has cambiado. Otto se lamentó con el corazón roto. Debes haber aprendido malas mañas de Durandal, esa chica que solo piensa en músculos. ¿Cómo es que te has vuelto tan violenta? Al escuchar las palabras del obispo, una vena palpitante apareció visiblemente en la frente de Rita. 7, 6, 5 y... No, ¿por qué el tiempo del conteo regresivo se acorta? El señor Otto, sin darse cuenta de que había pisado una mina enorme, se lamentaba ahí. Debes dejarme guardar primero. Capítulo 14. Aviones de papel de otro mundo. Cuando vio que Otto finalmente se había ido a su habitación a descansar después de sus amables palabras de persuasión, Rita dejó escapar un suspiro. Ahora que no había nadie alrededor, la imagen de doncella perfecta mostró un pequeño resquicio de disfraz. En el rostro de Rita apareció un leve rastro de cansancio. Otto-sama es realmente bueno en todos los aspectos, excepto cuando se trata de cosas relacionadas con Kallen-sama, y entonces se vuelve como alguien que ha perdido la cabeza. Con un suspiro agotado, Rita comenzó a ordenar los desordenados documentos del escritorio de Otto. Cada página y cada capítulo eran registros sobre la mujer llamada Kallen Kaslana. Al mirar la foto de Lady Kallen sonriendo radiante bajo el sol. ¿En serio? ¿Cómo puede Lord Otto ser tan fanático en perseguir chicas? Ni siquiera reflexiona sobre su propio comportamiento. ¿Qué chica no se asustaría con este tipo de entusiasmo yandere? De hecho, incluso los limpiadores de la familia Apocalipse podían notar que la relación entre su jefe y Kallen era definitivamente de doble vía. Pero en el proceso de cortejo, Otto realmente se esforzaba demasiado. Eso hacía que Kallen se sintiera un poco tímida y también un poco asustada. Pero esa reacción significaba otra cosa en los ojos de Otto. El obispo Otto, un genio con un altísimo C pero un cuestionable C, no lo entendía como una falla de su propio desempeño. Así se formó un círculo vicioso. Lord Otto perseguía cada vez con más desesperación a Lady Kallen. Y cuanto más tímida y asustada se mostraba ella, más corría y... Este ciclo se repetía, una y otra vez. El resultado inesperado de este círculo fue el Kallen Fantasy, que ya había llegado a su 15ª entrega. Un planteamiento trillado. El protagonista, un héroe rubio, salva al mundo, rescata a la doncella y al final se casa con la Santa Kallen para vivir juntos una vida amorosa. No importa lo bien escrito que estuviera, cualquier jugador tras 15 entregas terminaba un poco aburrido. Sin embargo, gracias a su excelente jugabilidad, el equilibrio razonable en PvP y las estrictas medidas oficiales contra las trampas y Kallen Fantasy XV seguía siendo uno de los juegos más populares de la época. Lo que pocos sabían era que ese juego no era más que un producto del desahogo de cierto obispo, incapaz de conquistar a su amada. ¿Por qué siento que entró un avión de papel dorado? Rita se frotó los ojos, los abrió de nuevo y vio que la puerta de Otto seguía cerrada. Tras revisar las cámaras de vigilancia, no detectó nada anormal. ¿Será que estoy demasiado cansada? Dijo frente a la pantalla de vigilancia, masajeándose las sienes con cansancio. Parece que debo aprovechar para descansar. Abrió lentamente la puerta de su pequeña habitación y miró sus decoraciones favoritas. En su rostro cansado apareció un atisbo de satisfacción. He vuelto, Lord Landal. Las paredes de la habitación estaban cubiertas con varias fotos de una chica rubia. Y por los ángulos, se notaba que habían sido tomadas a escondidas por una doncella de cabello corto. Había incluso algunas fotos privadas mezcladas.
En la cama, un cojín tamaño real que Rita había mandado hacer con la imagen de esa chica rubia. Rita se sentó en el borde de la cama, se quitó lentamente los tacones altos, pero no se desvistió. En su lugar, atrapó el cojín entre sus hermosas piernas enfundadas en seda negra. Lord Durandal, yo no soy tan estúpida como el obispo Otto. Yo te observaré lentamente, te cuidaré y sus mejillas se sonrojaron. Me iré filtrando silenciosamente en cada aspecto de tu vida. Al final descubrirás que no podrás hacer nada sin mí. En cierto sentido, Rita y el obispo Otto eran en realidad el mismo tipo de personas. Lo que Rita no sabía era que aquel avión de papel dorado que pensó haber imaginado realmente existía. Pero no pertenecía a este mundo y, a través de un método que los humanos no podían observar ni tocar, flotó lentamente hasta la habitación de Otto. Y así, aterrizó suavemente sobre el obispo, que estaba acurrucado en un edredón estampado con la figura de Callen. Finalmente, el avión de papel dorado, como si albergara un deseo, se convirtió en un rayo de luz y se fusionó con Otto. Ese día, Otto pareció tener un sueño larguísimo. Un sueño sobre la historia de otro Otto, de otro mundo y... Realmente te envidio, al yo de este mundo, dijo en el sueño otro Otto, vestido con ropajes de noble medieval. ¡Qué mundo tan maravilloso, un mundo donde Callen aún existe! Otto de este mundo se cubrió la cabeza y respondió cauteloso. Es un mundo hermoso, tan hermoso que incluso en mis sueños quieres venir aquí, ¿cierto? ¡Ey, no muestres tanta hostilidad! Después de todo, somos la misma persona, dijo el Otto noble con impotencia. Y ya has leído mis recuerdos. Sabes que no soy más que un remanente ridículo de conciencia ahora. En sus ojos había una sombra oscura. ¿Energía Honkai? Qué cosa tan mágica, poderosa y peligrosa, y al recibir esas memorias, Otto no pudo evitar sumergirse en las diversas tecnologías y equipos que solo aparecerían en películas de ciencia ficción, todos desarrollados con base en la energía Honkai. Aunque algunos diseños resultaban un tanto complicados, podían modificarse a versiones simplificadas con estándares de energía tradicional. Diferentes mundos, pero el mismo cerebro genio, corriendo desbocado. Oye, no centres toda tu atención en el trabajo, dijo con algo de molestia el Otto noble. Bien podrías dedicar más tiempo a Callen. ¿De verdad? ¿Y cómo pude ser tan estúpido en ese mundo? Ha pasado tanto tiempo y aún no he conseguido a Callen. Esto es el desperdicio más vergonzoso. Otto de este mundo se sonrojó al escucharlo, y al abrir la boca descubrió que no podía refutarlo. El Otto noble medieval echó un vistazo a su yo paralelo frente a él. Igual que cuando era joven. Inteligente, pero imprudente. Ya me voy y... No he venido a reemplazarte. Al fin y al cabo, ya hice lo que quería hacer. Solo vine a recordarte que no sigas mis pasos al final. Por cierto, comparte tus recuerdos, para que yo también pueda sentir esa belleza y... De la nada apareció una copa de vino, y el Otto noble medieval alzó su vaso para brindar. Vamos, gran inventor. Capítulo 15. Obispo Otto, por favor ponte tu corona. ¿Qué tipo tan raro? ¿Soy así de aburrido en el otro mundo? Abriendo lentamente los ojos, Otto se golpeó las sienes con cansancio. Sentía la hinchazón en su cerebro causada por recibir demasiados recuerdos. Solo vine a echar un vistazo y no te lo creo. Sediento, tomó el vaso de agua que había dejado en la mesa de noche y bebió a grandes sorbos. Si mi fuerza de voluntad no fuera lo suficientemente fuerte, probablemente ya me habrían arrastrado y asimilado tus recuerdos de cientos de años, y acabaría convirtiéndome en otro tú en este mundo. Patético, ¿verdad? Ni siquiera pudiste proteger la vida de Callen al final. Otto menospreciaba al principio al otro él y sus experiencias. Sin embargo, cuando vio al otro Otto sacrificarse sin dudar para salvar a otra Callen, quedó asombrado. Al final y todavía lucías como un hombre. Otto en este mundo abrió las cortinas y contempló los altos edificios afuera. Por suerte en este mundo no existe el Honkai, esa cosa tan terrible. Pero y yo del otro mundo, la fantasía de Callen que creaste es algo diferente a la que yo creé, ¿cierto? ¿Será porque la diferencia en los equipos hace que el rendimiento sea mejor? Aunque la energía tradicional ciertamente no puede compararse con la energía Honkai de los recuerdos, algunos diseños excelentes podrían mejorar la eficiencia de los dispositivos electrónicos actuales. Si esta idea se lograra, la sociedad humana podría, al menos en un corto plazo, adelantar su desarrollo entre 15 y 20 años.
El cerebro brillante de Otto trabajaba frenéticamente en ese momento, pensando en cómo mejorar el equipo existente y añadir más posibilidades al juego Calle Fantasy. Pero la hinchazón en su cabeza y la creciente avalancha de información del otro mundo le dificultaban concentrarse. Desesperado, Otto abandonó la idea de la multitarea y se enfocó en la información de su mente. Al abrir el protector de pantalla de su celular, Callen aparecía sonriendo y animándolo. Al ver esa imagen, Otto se sintió de pronto lleno de motivación. Al mismo tiempo, entre el enorme caudal de información en su mente, Otto notó un pequeño fragmento distinto de los demás. Estaba lleno de energía, pero de repente se quedó atónito. Parece que y en el otro mundo, tengo un rival en el amor. Ella vive en el lejano oriente y es sacerdotisa de un santuario, tiene orejas como de burro, cabello rosado, y se llama Yae Sakura, ¿cierto? Otto recordó de pronto algo y abrió mucho los ojos. Recuerdo que Callen me dijo hace unos días que el lugar al que iba a viajar estaba en el lejano oriente, un sitio llamado Yaemura. ¿Cómo es posible? Tal vez sea solo una coincidencia y en el otro mundo, Callen y Yae Sakura vivían en la Edad Media y este mundo no tiene cosas mágicas como el Honkai ni Erscher. Quizá Yae Sakura ya no dejó ni cenizas. Otto se consolaba a sí mismo en su corazón. Además, como Callen le había dicho repetidas veces antes, debía salir solo a relajarse unos días. Si descubría que le había instalado un dispositivo para vigilarla, ¿acaso no acabaría siendo seguido por alguien extraño? Entonces, Callen no le dirigiría la palabra en un año entero. Así que en esos días, Otto solo podía expresar su anhelo por Callen Caslana a través del juego Callen Fantasy. Respiró hondo varias veces y siguió repitiéndose que quizá estaba exagerando. Este mundo era fundamentalmente distinto a aquel. Otto creía que en este mundo no era el único que amaba profundamente a Callen. Callen también lo amaba a él, solo que a veces era demasiado tímida para expresarlo y, temblando, tomó su celular y marcó el número de Callen Caslana. Durante la larga espera, Otto estaba tan nervioso que sentía como si pasaran días. «Hola. Otto. ¿Qué pasa ahí llamándome de repente?» Él respondió tartamudeando, como un adolescente que recién ha conocido el amor. Resultaba difícil imaginar que aquel mismo obispo Otto había dado un discurso unos días antes en una famosa plaza, frente a importantes figuras y decenas de miles de espectadores, sin mostrar el menor cambio en su expresión. Pero al escuchar la voz de Callen, Otto sintió como si una brisa clara de primavera calmara su corazón inquieto. Bueno, nada en especial y solo quería preguntarte, Callen, ¿te la estás pasando bien estos días? Otto escuchaba ruidos de ejercicio intenso al otro lado del teléfono. Estabas haciendo ejercicios matutinos, ¿verdad? Así es, Otto para allá lo mejor de estar en un pueblito como este es que el paisaje es genial y todos son muy amables conmigo y... Otto seguía escuchando con una sonrisa en el rostro. Podía percibir respiraciones agitadas y gemidos ocasionales al otro lado. Callen y hay otras personas contigo, ¿verdad? Mantenía en la superficie su porte caballeroso. Pero el sudor en su frente y las manos temblorosas que sostenían el teléfono ya delataban su ansiedad interna. ¿Es una amiga que acabo de conocer a Kirie? Sakura, ¿me pisaste el pelo? Ah. Los ojos de Otto se llenaron de venas rojas. Estaba tan furioso que casi se le salían de las órbitas. Aún así, intentó hablar con calma. ¿Sakura? ¿Su nombre es Yae Sakura? Es un nombre realmente hermoso y, aunque quería sonar tranquilo, su voz temblorosa revelaba la inquietud del obispo. Otto, ¿cómo sabes que el apellido de Sakura es Yae? La voz al otro lado sonaba juguetona y adorable, pero cada palabra era como una espada perforando la parte más vulnerable del corazón de Otto. Ah, por cierto. Nuestra Sakura es bellísima. Te la presentaré cuando llegue el momento y es tan linda que hasta yo me siento conmovida. Hoy entonces y entonces definitivamente iré a comprobarlo bien y la voz de Otto tenía un sollozo apenas perceptible. Ah. ¡Qué cosquillas, Sakura! Más suave. Más despacio, estoy hablando con mi prometido. Si Otto escuchara a su amada prometida llamarlo así en circunstancias normales, estaría tan feliz que no sabría ni dónde está el norte. Nota. La expresión no sabría ni dónde está el norte significa estar tan feliz que uno queda desorientado, como si perdiera el sentido de la dirección. Pero al escuchar los ruidos al otro lado de la llamada Otto sentía como si algo muy pesado le aplastara la cabeza Capítulo 16. Lirios del pueblo Yae.
Después de eso, Otto siguió escuchando las bromas y peleas al otro lado de la línea. De la boca de Callen, había oído esos sonidos sin precedentes de gemidos y de risas. Otto sintió un escalofrío en el corazón. Ah. Otto, tengo otras cosas que hacer aquí. Si no tienes nada más, voy a colgar. Y no me llames de nuevo. Ya hablaré contigo cuando regrese. Y luego vino el sonido de la llamada cortándose desde el otro lado. Otto se sentó en el suelo, con la mirada perdida, mirando al techo. En su vida diaria, sin importar lo complejo de la información o lo difícil de un problema matemático, su cerebro podía procesarlo a la perfección en poco tiempo. Pero en este momento ya había un pequeño cortocircuito. ¿Cómo es posible? Cálmate, Otto. Callen debe de tener algo importante que hacer para colgarte. No puedo molestarla y sus ojos habían perdido el enfoque y se dejó caer en la cama. Tomó la pequeña manta sobre ella y lentamente se envolvió. Pero no podía olvidar la respiración agitada, palpitante, que había salido de la boca de Callen en el teléfono y sonidos que jamás había escuchado antes. Y también la frase, estás presionando mi cabello y, ¿qué demonios era eso del cabello? Nuestro señor obispo en este mundo no pudo evitar apartar la manta de encima. Se levantó enfurecido y marcó su número de contacto de emergencia como obispo Otto. Alguien, prepárenme un caza, el más rápido. Y un equipo completo de paracaidismo. Además, que el departamento de operaciones me dé de inmediato las coordenadas actuales de Callen y me lancen allí lo antes posible. Zorra. Jamás dejaré que me arrebates a Callen. Las llamas de la ira ardían detrás del obispo Otto. Otto se había convertido en un guerrero que pisaba el campo de batalla. Después de decir esto, abrió de golpe la puerta del dormitorio y salió corriendo a toda velocidad hacia el aeropuerto privado, donde la sede de Schixal estaba de guardia a las 24 horas. El poderoso resentimiento y el verde que emitía hicieron que los empleados de Schixal a su paso se apartaran para dejarlo pasar. Todos estiraban el cuello para mirar la espalda de su obispo, que se marchaba apresurado. ¡Wow! Apenas es el tercer día y el obispo no pudo resistir más y salió a buscar a la señorita Callen. ¿En serio? Pensé que el obispo Otto aguantaría al menos una semana, pero no pudo ni 3 días. Ah, debí haberlo sabido y no ser tan codicioso. Aposté que aguantaría hasta el 5.º día y ahora lo he perdido todo. Era el desgarrador lamento de un jugador empedernido de Schixal. Si mal no recuerdo, ya pasaron más de 10 años, casi 20. No debería ser así. Mi nieto nació el mes pasado y aún así esos dos no han tenido ningún resultado, comentó un veterano empleado de cierto departamento de Schixal. Y del otro lado del teléfono estaba Callen Caslana, vestida con un ceñido atuendo deportivo. Esquivaba ágilmente mientras Sakura, con su atuendo de Miko, extendía unas manos traviesas desde sus axilas. Para allá, Sakura. ¿No ves que estoy al teléfono? El rostro de Callen mostraba un dejo de enojo y reproche. Pero sus mejillas infladas hacían que pareciera más una coquetería que verdadera molestia. Perdón, es que Callen es tan linda que no pude resistirme a molestarla un poco. El pesado y solemne atuendo de sacerdotisa no lograba ocultar su orgullosa figura, y su largo cabello color cerezo se confundía con el cerezo junto a ellas. Los ojos de Sakura estaban llenos de ternura mientras miraba a la persona frente a ella. Incluso a ellas mismas les costaba creer que, con apenas 3 días de conocerse, pudieran sentirse tan cercanas, como si se hubieran conocido en otra vida. Junto al enorme cerezo había un pozo antiguo, y en ese momento un balde de agua estaba colocado junto al brocal. Ese era el agua que Callen pensaba usar para lavarse. Pero en ese momento, con picardía, metió la palma en el agua fría y salpicó. Sakura, cuidado. El agua helada salpicó sobre el rostro níveo de Sakura, sin una gota de maquillaje. ¡Ah, qué frío! Sakura se apartó rápido, pero al otro lado, Callen levantó sin esfuerzo el pesado balde con una sola mano. Con la otra seguía arrojando agua, persiguiendo sin descanso a la culpable que le había jugado una broma. Me rindo, Callen. Si sigues así, mojarás mi traje de sacerdotisa. Y aún tengo que asistir a la ceremonia conmemorativa. Sakura corría y se detenía tratando de esquivar las municiones mientras reía pidiendo clemencia. No, jamás te perdonaré. Callen era como una pandillera que no cede aunque tenga la razón. En su rostro de santa apareció una sonrisa ligeramente maliciosa.
Y en cuanto al traje de Miko, no creas que no sé que tienes 3 o 4 de repuesto en tu habitación. Si este se moja, yo misma lo lavaré por ti. ¿Eh? ¿Cómo sabes lo que hay en mi cuarto, Kallen? Sakura cubrió su boca con la manga, sorprendida. Kallen notó que se le había escapado algo, y se rascó la cabeza avergonzada. Al final, solo pudo golpearse la frente con un puño y sacar la lengua. Secreto. ¿Te metiste en mi cuarto a hurgar otra vez? Solo quería ver qué había en tu habitación, Sakura. Las dos chicas puras e inocentes jugaban y retozaban bajo el sol de la mañana. Los sencillos aldeanos que pasaban vieron la escena y comentaron emocionados que la vida era pacífica. También decían que esas dos muchachas eran la pareja perfecta. Palabras llenas de sentimiento y, mientras tanto, Rin, la hermana de Sakura, miraba desde lejos con cara de pocos amigos a las dos que parecían niñas asustando niños, mientras ella y se quedaba envolviendo bolas de arroz una a una. Ustedes dos se divierten jugando allá, y me dejan a mí sola haciendo onigiris y el rostro entero de Rin estaba cubierto de lágrimas. Las dos ya pasaron de los 30 años y todavía son tan infantiles como crías. Su queja, lanzada sin pensar, parecía revelar la edad de ambas. Ya fuera por su belleza natural o por los cuidados, aquellas dos parecían muchachas de 17 o 18 años. Pero en cuanto a edad no había duda de que eran tías mayores. De pronto, un pensamiento cruzó fugaz por la mente de Rin. Miró con cierto temor a su hermana mayor Sakura, que jugaba allí, y pensó. ¿Será posible que mi hermana sea lesbiana? Al fin trajo a una joven inocente de regreso al pueblo para seducirla. Capítulo 17. Teresa es una adulta. Ese día, Kiana y Cecilia hablaron durante mucho tiempo, y Siegfried y Sora también bebieron mucho vino. Pasó casi un día entero hasta que Kiana finalmente contó el último capítulo de la historia. Siegfried y Sora bebieron hasta desmayarse, y sus respectivas esposas tuvieron que cargarlos hasta la cama el día en que Kiana y Sora casi obtuvieron su certificado de matrimonio. Cuando Kiana estaba inmersa en la intimidad con Cecilia, de pronto recordó algo al ver el reloj en la pared. Entonces, apresuradamente sacó a Sora de la cama. Sora, borracho y atontado, recuperó la sobriedad de golpe al escuchar la noticia de que casi se perdía el trabajo. Los dos se apresuraron a casarse antes de que cerraran la oficina de asuntos civiles. Hay que decirlo. Kevin realmente es un corredor de primera categoría y, en el trayecto no solo conducía rápido, conocía todos los atajos congestionados, sino que también evitaba perfectamente infringir cualquier norma de tráfico. Justo cuando Kiana le preguntó por qué conocía tanto la zona, todos se enteraron de que en realidad Kevin trabajaba como policía de tránsito. Esta vez Kevin se ofreció a conducir, lo cual se podía considerar como compensar su error. Sin embargo, las curvas cerradas, las carreteras algo irregulares y la velocidad extrema hicieron lo suyo. Sora, que ya estaba ebrio, vomitó en cuanto bajó del coche. Como resultado, el personal en la escena los miraba raro al ver a la ansiosa chica de cabello blanco y al hombre inconsciente que apestaba a alcohol. Incluso, en secreto, un empleado se inclinó para preguntar suavemente al oído de Sora. ¿Estás consciente? ¿Conoces a la chica de cabello blanco con la que estás a punto de casarte? Últimamente había muchas pandilleras que se aprovechaban de hombres mayores ebrios y, al final, Sora logró recomponerse y aclarar el malentendido del personal. Pero al observar a ese empleado anormalmente delgado, tuvo la sensación de que aquel tío debía de tener una historia poco común. Después de casi todo un día de problemas, lograron obtener el certificado antes del cierre de la oficina. Cuando ambos salieron por la puerta con sus credenciales, el sol ya se ocultaba y el resplandor del atardecer se esparcía por la tierra. Los dos recién casados, ahora legalmente reconocidos, estaban bañados por una luz rojiza que los hacía ver festivos. Sentados en una banca al borde de la calle para descansar un rato, Kiana y Sora miraron el certificado de matrimonio en sus manos y luego se miraron entre sí al mismo tiempo. Se quedaron allí sonriendo como tontos durante mucho rato y una tía que pasaba no podía evitar mirarlos de vez en cuando. ¡Qué buena pareja! Y son el uno para el otro. Solo alguien igual de tonto podría estar junto al otro, murmuró. Al percibir el alcohol en el cuerpo de Sora, la tía miró a Kiana con ojos llenos de admiración. Luego entró a la oficina de asuntos civiles a recoger a su marido después de que saliera del trabajo. Ese marido era el mismo que había tramitado los documentos de Kiana y Sora.
En resumen, ahora que ya tenían el certificado de matrimonio, su vida poco a poco volvía a encarrilarse. Y, niña, ¿dónde están tus padres? Mirando a la pequeña de cabello blanco frente a él, pensó que se le hacía muy familiar. Con el delantal de trabajo puesto, hábilmente sacó de su bolsillo los caramelos que preparaba para los niños. Ya que manejaba una pastelería, los pasteles y postres exhibidos en la ventana siempre atraían la atención de los pequeños. Algunos niños curiosos siempre se quedaban mirando, por lo que él estaba acostumbrado a este proceso. Yo no soy una niña. Ya he crecido. La pequeña de cabello blanco, ojos azules y un tierno uniforme de monja respondió con una voz dulce e infantil. Por un instante, Sora quedó aturdido, y luego murmuró ingeniosamente. El hijo de Kiana y mío debería parecerse a esto, ¿verdad? Seguramente sería parecido. Suspiró Sora. La niña al otro lado, enfadada por esas palabras, se sonrojó. Apretaba con fuerza un puño mientras en la otra mano sostenía un cómic de Omui. Pequeña, ¿cuántos años tienes? ¿En qué grado estás? No soy una estudiante de primaria. Soy la directora de la Academia Santa Freya. Soy Teresa. En la academia yo soy la jefa, y mis palabras son la ley. Está bien, tú tienes la última palabra y nunca tuvo intención de discutir con una niña menor de edad. Teresa, suena bonito ese nombre. Con mucha habilidad volvió a sacar caramelos de colores de su bolsillo y dijo. Pequeña Teresa, ¿qué colores y sabores te gustan? No me respetas en absoluto. Ni siquiera me tratas como adulta. Por jerarquía, deberías llamarme tía. Se puso de puntitas, se apoyó con los brazos y se sentó hábilmente en el taburete. Nuestra directora estaba realmente furiosa. Ese ambiente de falta de respeto se transformó en exigencia. El tipo frente a ella debía probar lo que significaba ser la directora de la academia y futura autoridad de Eschiksal. Se aclaró la garganta y habló con un tono inusualmente serio. ¿Tienes caramelos de sabor a melón amargo? Esto es parte de la evaluación para ver si el esposo de mi sobrina está calificado. Él miró a la niña con cara de desconcierto. ¿Seguro que quieres algo con sabor a melón amargo? Teresa asintió con fuerza, con ojos brillantes y expectantes. Niña, tu gusto es bastante particular y se rascó la barbilla confundido. No tengo ahora, pero caramelos de melón amargo. Justo esa noche iban a cenar melón amargo en la tienda. Al principio, dudoso, usó la licuadora para exprimir un vaso de jugo fresco de melón amargo. La pequeña frente a él rechazó cualquier intento de añadir azúcar o leche. Y así, la observó beber con gusto el jugo puro de melón amargo, cuyo sabor bastaba para retorcer el rostro y hacer llorar a cualquiera. Tras asegurarse de que la niña no estaba bromeando, comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de usar melón amargo para postres y, al final decidió intentar convertirlo en gelatina. Coló el melón amargo con un tamiz fino, luego agregó un poco de polvo de matcha, láminas de gelatina y leche. Para tener en cuenta el gusto especial de esa pequeña invitada, solo añadió una pequeña cantidad de azúcar y miel. La dulzura era casi imperceptible, pero ayudaba a realzar el sabor. Observó cómo aquella peculiar gelatina de melón amargo se solidificaba en un estado suave, masticable y elástico en el recipiente. La colocó con cuidado en un plato y la adornó con una hoja de menta. Niña, ¿por qué no pruebas esto? Capítulo 18. Teresa. ¿Cómo debo llamar a ese paramecio? Sora puso frente a ella el postre especial y dijo. Niña, prueba esto. Estaba un poco nervioso. Era la primera vez que preparaba un postre que no era dulce. Incluso había preparado cucharas para su pequeño amigo. Teresa miró con duda la gelatina verde claro frente a ella y, tras dudar un momento, dio un pequeño bocado y... este sabor. Delicioso. Sus ojos brillaron con intensidad, como si hubiera probado un manjar exquisito. Comenzó a tomar cucharadas grandes, devorando la gelatina sin pausa. Esto. ¿De verdad está tan bueno? Miró los restos que Sora había dejado a un lado del plato. Al ver la alegría de la niña, el hombre escéptico tomó una cuchara y probó los restos. Cubrió su boca y se esforzó por no escupir. Agregar leche había neutralizado un poco el amargor del melón amargo, pero casi no había dulzura, lo que hacía que el postre fuera muy intenso para su paladar. Lo miró con cierto asombro. Estaba curioso por la estructura de sus papilas gustativas. Observando su rostro, le recordó un poco al de su esposa.
Quizás sea otra pariente que viene a visitar a mi esposa, pensó. Teresa terminó la gelatina en muy poco tiempo, dejando el plato vacío con satisfacción. Se inclinó sobre la mesa, entrecerrando los ojos mientras disfrutaba del retrogusto del postre. De verdad, y toda la comida quedó en las comisuras de tu boca, dijo Sora, sacando un pañuelo para limpiar con cuidado. Nunca imaginó que al tocar la mejilla regordeta de Teresa, ésta se tensara, pero al mismo tiempo sintiera una calidez muy amigable. La alerta de Teresa hacia los extraños duró solo un instante. Luego abrió los ojos y miró al hombre frente a ella con sorpresa. ¿Por qué no me repele este hombre?, se preguntó. Es como si ya lo conociera de antes. Mientras pensaba esto, sintió una gran mano cálida tocando su cabeza. Teresa se recostó sobre la mesa, completamente relajada. Había consumido mucho postre y había leído tarde la última edición del cómic Homo. Lo más irresistible era la mano cálida sobre su cabeza. Subconscientemente, un sonido de gorgoteo salió de su garganta. Pronto empezó a sentirse somnolienta. No. Como directora, ¿cómo puedo mostrarme así? Debo mantener dignidad y... ¡Qué adorable eres! Sería genial si Kiana y yo tuviéramos una hija como tú, dijo Sora emocionado. Verte es como mirar a nuestra futura hija. Niña, ¿quieres llamarme papá?, preguntó, incapaz de contener sus sentimientos. ¿Papá? La directora, aturdida, pronunció la palabra sin darse cuenta. Al escucharla, Sora sintió su cuerpo suavizarse, envuelto en una enorme sensación de felicidad. Si quieres comer gelatina de melón amargo en el futuro, ven aquí y te la daré gratis, prometió el padre temporalmente. Espera un poco hasta que mamá regrese. Te la presentaré, continuó, acariciando la pequeña cabecita blanca. El cabello suave era irresistible. Mamá, pensó Teresa aturdida. ¿Para qué estoy aquí hoy? Mejor dormir primero hoy. Sora retiró la mano a regañadientes. ¡Qué pequeña bolita blanca tan adorable! A Kiana le va a encantar. ¿Kiana? Ah, cierto, vine a ver a Kiana hoy. Al escuchar el nombre, su cerebro se activó de inmediato. De pronto abrió los ojos. Maldición, ¿acabo de hacer qué? Llamé papá a la persona frente a mí. Mirando a Sora, que ordenaba cosas en la cocina como un padre viejo. Y lo peor. También quiere que llame a esa Kiana, el paramecio que he visto crecer. Una mamá. Sus ojos estaban abiertos y la boca desencajada. Esto debe ser por no haber descansado lo suficiente y todo es un sueño. Sí, todo es un sueño. Se cubrió la frente y trató de consolarse. Entonces escuchó un sonido y... Kiana y mi querida esposa, ¿cuándo llegaste y por qué estás en la puerta? Teresa intentó esconderse de la realidad y escabullirse. Miró hacia atrás con expresión rígida. Kiana, atónita, de ojos y boca abiertos, sostenía la puerta con una mano y una bolsa de manzanas con la otra. Se quedaron mirándose fijamente, paralizadas. ¿Por qué estás en la puerta? Entra rápido, dijo Sora, con la sonrisa más brillante. Kiana forzó una sonrisa rígida en la comisura de su boca. ¿Qué le pasa a mi esposa hoy?, pensó Sora, confundido. Tomó la manzana que Kiana sostenía y continuó. Kiana, mira a esta niña. Se parece mucho a ti. ¿Es pariente tuya? Luego la acercó a Teresa con una sonrisa paternal. Esta pequeña me llamó papá sin darse cuenta. Nuestra futura hija podría ser así. Estamos planeando tener un bebé pronto, ¿qué tal si la niña te llama mamá? Para que te adaptes y sientas la felicidad de ser madre. Paren de hablar. Imploraron ambos en su corazón. Teresa, como una niña pequeña, abrió los ojos desorbitados, aterrorizada. Kiana, recordando el miedo de ser dominada por Judas en otro mundo, murmuró temblorosa. Tía, y hace mucho que no nos vemos y... Pequeña amiga, eres bastante traviesa, ¿verdad? Kiana se cubrió el rostro. Se acabó y... Capítulo 19. ¿Kiana va a ser maestra? ¿Cómo podía saber que la niña es tu tía? Seguía cubriéndose los pies y el estómago, lamentándose del dolor. Justo antes, la niña llamada Teresa aprovechó que Sora se había girado tras hablar. Pisó directamente su pie y, cuando él se inclinó por la sorpresa, recibió un cabezazo directo en el estómago. En ese instante, se encogió como un gran camarón sobre el taburete. Era difícil imaginar que un cuerpo tan pequeño pudiera generar tal explosión de fuerza. Se sintió como si lo hubiera atropellado una motocicleta a toda velocidad.
Teresa salió corriendo con las manos sobre la cara enrojecida como una manzana madura, y se podía ver vapor salir de su cabeza. Kiana reía a un lado. No esperaba que Teresa terminara así. Al mismo tiempo suspiró aliviada. Afortunadamente, este era un mundo pacífico. En el pasado, alguien se habría atrevido a tanto, y Teresa habría recurrido al juramento de Judas para enseñar una lección que nadie olvidaría. ¿Así que realmente es tu tía? Preguntó Sora, cuyo dolor abdominal finalmente había disminuido, con curiosidad. Sí. Teresa es la hermana juramentada de mi madre y, en edad, es mayor que mamá, respondió Kiana. Si recuerdo bien, este año cumple 40 y pronto 50 y... Sora pensó en la conducta infantil de Teresa cuando entró. Antes, tu padre se quejaba de Teresa, la pequeña enana, y dijo, sorprendido. Pensé que era solo bajita y no esperaba que existiera una loli legal en este mundo. Kiana, viendo la desgracia de su esposo, se sintió extrañamente feliz. Capitán, realmente te lo mereces. Así que la próxima vez que veas a Teresa, sé un poco más respetuoso. Aunque pequeña, es famosa por su fuerza, añadió. Lecciones aprendidas en el mundo original con sangre, lágrimas y montones de tareas. Kiana recordó la última conversación con Cecilia, donde había usado la confusión de memorias para que su madre le contara más sobre el mundo. La situación básica de Teresa era similar a la del mundo anterior, la mayor diferencia era la Academia Santa Freya. Era una universidad de renombre mundial financiada por Schicksal, con sucursales por todo el mundo. La de Shenzhou estaba en esta ciudad. Sora, mirando la mesa, vio la última edición del cómic como. Parece que tu tía no solo es infantil, sino también descuidada, y comentó. Al inspeccionarlo, encontró algo dentro. Una carta blanca, decorada con esmero. ¿Qué es esto? Preguntó. ¿Una carta? El título decía. Para ti, mi querida esposa. Sora se la entregó a Kiana. Tras revisarla varias veces, confirmó que era de Teresa. ¿Qué pasa con mi tía? ¿No podía decírmelo en persona? Preguntó Kiana, confundida. Claro que tiene un significado especial, sonó una voz femenina madura desde la puerta de la tienda. Al mirar, vio a una mujer alta, madura, con cabello rojo fuego, vestida de manera casual, apoyada en el marco de la puerta. Dejen ver quién es tan audaz de hacer que nuestra directora salga corriendo llorando de la vergüenza, dijo con una sonrisa perezosa. La maestra Himeko castigará a esa alumna traviesa. Respondió la voz de Teresa, claramente audible desde fuera, como un rugido de dragón, sacando a la pareja de la atmósfera extraña. Teresa, corriendo dentro, miró a Sora con lágrimas y a Kiana cubierta de llanto, y comenzó a ponerse nerviosa. No, y no estoy realmente enojada. No tienen que preocuparse ni lamentarse. Kiana, deja de llorar. Dijo mientras se apresuraba a consolarla. Está bien, tía, solo que al ver a la señorita Himeko, recordé algo. Kiana finalmente secó sus lágrimas. ¿Así que no te arrepientes de lo que me pasó? Preguntó Teresa, un poco molesta. ¿Acaso mi dignidad como adulta y directora de Santa Freya es tan prescindible? Kiana sonrió y dijo. Por favor, entra, Himeko y maestra Himeko y... Capítulo 20. Himeko. Ese pastel de limón, por favor, pruébalo, dijo, colocando lentamente el postre amarillo frente a la mujer de cabello rojo. Y esto es para la pequeña, y casi quiso usar la palabra prohibida, pero fue interrumpido por la mirada majestuosa, asesina, de Teresa. Ah, para nuestra querida mayor, tía. Le gusta la gelatina de melón amargo. Dijo, sirviendo otra porción hecha con el resto del melón amargo. Luego se giró y sirvió un vaso de vino de frutas de baja graduación para Himeko. Al recibir la aprobación de Himeko con la mirada, comentó. Aunque el contenido de alcohol es bajo, combina perfectamente con este postre. El rostro maduro y bello de Himeko se reflejaba en el vino translúcido. Sora y Himeko compartían el cabello rojo, y de pie juntos parecían hermanos. Pero él sabía que su color no era natural, sino que había cambiado durante los años en coma. Dos mujeres mayores, una grande y otra pequeña, charlaban brevemente con Sora y Kiana. También me informé un poco sobre tu situación, Kiana, y dijo Himeko mientras tomaba un sorbo de vino, sentada en un taburete. Pero tengo curiosidad. ¿Aparezco también en tu aventura en otro mundo? Esos hermosos ojos grandes miraban a Kiana con profunda curiosidad. También me interesa saber qué clase de existencia soy en tu impresión.
Si recuerdo bien, solo te vi un par de veces cuando viajé a Europa con Teresa. No esperaba que dejaras una impresión tan profunda en mí, dijo Himeko, agitando la copa de vino. Era una copa ordinaria con vino de baja graduación, pero al beberlo, Himeko sentía que degustaba un vino tinto en un banquete lujoso. Maestra Himeko y Kiana bajó la cabeza, con sentimientos encontrados y muchos pensamientos en su interior. Hubo un silencio de unos segundos. Cuando Kiana levantó la cabeza, mostró una sonrisa confiada. Maestra Himeko es una gran profesora. Al escuchar este inesperado y simple elogio, Himeko enderezó inconscientemente la espalda. Oh, para mí, este tipo de reconocimiento es el mayor honor, dijo con una sonrisa de satisfacción. En ese momento, Himeko se quedó un poco aturdida al ver a la joven pareja frente a ella, como viendo a su alumno ya crecido. Luego tomó el sobre decorado firmado por Kiana y preguntó. ¿Quieres ser una buena profesora como yo, alabada por otros? Kiana abrió el sobre. ¿Qué es esto? ¿El contrato para ser profesora en la Academia Santa Freya? Echó un vistazo rápido al contenido. ¿Eh? ¿También puedo ser profesora? Su primera reacción fue de sorpresa. Tonta Kiana, ¿ya olvidaste todo? Dijo Teresa, la majestuosa directora de Academia Santa Freya, tras terminar la gelatina de melón amargo. Esto lo discutimos Cecilia, tú y yo antes. Después de nuestro viaje a Shenzhou, iremos a Academia Santa Freya a ser profesoras de educación física. Pobre Kiana, tu cerebrito no era muy útil antes, y ahora, y lamentó Teresa con exageración. Qué pena que hayas perdido el certificado de profesora que tanto esfuerzo te costó. ¿Qué? Kiana estaba confundida. En el mundo anterior era tan inteligente y podría siquiera aprobar el examen de certificación de docente. Se preguntó si debía aceptar el trabajo, cómo sería si lo hacía, si tendría que estudiar para el examen sin recordar nada. Su pensamiento se volvió cada vez más confuso. Finalmente, con los ojos vidriosos, cayó en los brazos de Sora. Kiana, ¿qué te pasa? Preguntaron Teresa y Himeko, levantándose alarmadas. No, y no se preocupen. Es solo que su cerebro se saturó un poco, dijo Sora, incómodo, tratando de tranquilizarlas. Esta chica y Teresa se volvió a sentar en el taburete, con cara de incredulidad. ¿Por qué se siente aún más tonta que antes? Si se vuelve más tonta, será peor que un paramecio. Pero con esta personalidad, tal vez sería más popular entre las niñas si fuera profesora de educación física, opinó Himeko. Piénsalo bien. Teresa y yo no vamos a interrumpir a estos jóvenes enamorados, dijo Himeko con un dejo de nostalgia en los ojos. Sora miró a su esposa, totalmente agotada mentalmente, y asintió. Lo discutiré con Kiana más tarde. Himeko entonces tomó a Teresa, quien parecía querer otra ración de gelatina de melón amargo, y se retiraron. Al salir de la pastelería Valkyrie, Himeko caminó despacio, estirando sus esbeltas piernas, mientras Teresa trotaba para alcanzarla. ¡Qué pareja tan dulce! Dijo Himeko. Nosotras, dos ancianas, deberíamos dejar de ser el tercer rueda. Himeko, ¿no te dije? Respondió Teresa. Llevan mucho tiempo casados. ¿Casados y? Himeko se detuvo, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Son tan jóvenes, casi de la edad de algunos de mis alumnos. En trance, Himeko se dio cuenta de que no eran demasiado jóvenes y sino que ella y... Vamos y Teresa, vamos a beber. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos los buenos hombres ya se han ido temprano. Cuando llegue a mi edad yo, no diré más y...